por ejemplo, en lo que el mandatario declaró ayer. Dijo, la cancha está en el legislativo, nosotros ya hemos cumplido con la normatividad. Eso es pensar formalistamente los asuntos, ¿no? Eso es no ver que hay una crisis política y social que no es solo, y que no implica una respuesta del Ejecutivo del solo cumplimiento de la normatividad constitucional. Yo creo que esta crisis es resoluble, ¿no? Tiene que ver con... ¿Qué tendría que suceder? Tiene que ver con alguna decisión del Ejecutivo, con alguna seña del Ejecutivo a la oposición política. Y a mí me parece que, para mí, la agenda social es lo prioritario. Es más, creo que los más políticos del oficialismo sí están conscientes de ello. Debo decirle que, por ejemplo, Freddy Otárola ya planteó, a título individual aún, aunque no todavía de gabinete, su posición de que se debe cumplir la norma en el incremento del salario mínimo vital. Entonces, esto es un indicio, ¿no?, que se podría formalizar tranquilamente de una buena vez. La pregunta es... El tema de las AFP, el tema, claro, yo entiendo por dónde va usted, pero el tema es que tendríamos que pasar a revisar, a pasar revista, mejor dicho, planteamiento por planteamiento para ver si es técnicamente adecuado, si es correcto hacerlo en este momento, o si más bien los gestos deben ser políticos. Por ejemplo, se está señalando que la salida del señor Mayorga es una condición. Otros señalan que la salida del señor Castilla es otra condición. Otros plantean que se decline la postulación del señor García Sayán porque no genera los consensos suficientes. Entonces, me imagino que uno hace un listado de las cosas que pide la oposición y me imagino yo que hay cosas más fáciles de atender que otras. Entonces, ese es el secreto. ¿Cuáles son esas más fáciles? Tienes toda la razón. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo, yo sí pido que se vaya el ministro Castilla, pero creo que en este momento no hay aún condiciones para eso, a pesar de que su política económica ya se está demostrando que no es la pepa por de eso, los cielos. ¿cuáles para usted serían más sencillas? Permíteme por eso expresar. Yo creo que hay cosas concretas que se pueden concertar, ahora y aquí. Por ejemplo, uno es el tema de las AFP. Ok, suspender el tema del aporte voluntario. Claro. El aporte Otro obligatorio. Es el salario mínimo vital. Ya el ministro de Trabajo ya lo ha adelantado, ya lo ha expresado. Otro es que, haciendo gala de un compromiso con el país, creo que el ministro Mayorga debe hacer un gesto, debe renunciar, ¿no? Él. Claro, creo que es el mejor camino. Queda bien él, no es sacado a la mala, ¿no es cierto? Y se crea un escenario político de mejor facilitación de resolución de la crisis política. Pero yo voy a lo siguiente, yo siento que el oficialismo no se da cuenta que han cambiado las circunstancias políticas en el país. ¿Qué ha cambiado? Eso es muy importante. Ha cambiado, por ejemplo, la correlación política de fuerzas en el Congreso de la República. Hay un desgaste de la administración económica del gobierno. El pueblo está elevándose a un nivel de protesta social importante. La huelga médica no es huelga de los trabajadores, es una huelga de clase media. No sé si usted coincide conmigo, porque siguiendo su razonamiento, por tanto, que la designación de María Solórzano ha sido fatal. Al contrario, yo creo que Ana Solórzano es una buena carta. No, digamos, más allá de que ella... se refiere a la presidenta del Congreso. Exacto. Yo me estoy refiriendo a la premier. Ana María Solórzano, le he dicho, no Ana Jara. O sea, bajo esa lógica, hubiera sido ideal pues que la oposición entre a manejar el legislativo, porque los términos de la negociación hubieran sido, digamos, hubieran facilitado lo que usted dice. Ahora justamente termina siendo la señora Solórzano, con todo el respeto que merece y todo lo demás, simplemente una suerte de canal de comunicación de lo que dice Palacio, pero en realidad no hay esa bisagra, no hay ese engranaje que se requiere justamente para aceitar las condiciones hacia una negociación. Permíteme decir algo. Yo creo que Ana Solórzano tiene que hacer el diálogo con el gobierno, porque eso es lo que le hemos encargado mayoritariamente en el Congreso el día de hoy. Segundo lugar, yo creo que el gobierno debe hacer este juicio costo-beneficio, ¿no? ¿Arriesgo todo el gabinete Jara por mantener un ministro? No, es un tema hasta pragmático en quienes tenemos algún nivel de experiencia política. O sea, ¿por un ministro arriesgo tantos ministros? O sea, es así una decisión tan pragmática como esa. Y de otro lado, hacer concesiones pues en el plano de la agenda social. ¿Acaso no le daría aire al gobierno que ya está aislándose demasiado en su compromiso solo con las grandes empresas y con una política económica en función de la sociedad de industrias y de los constructores y de los mineros? Entonces, aquí creo que un gobierno tiene que moverse en un juego de fuerzas de concertación. Y creo que el gobierno pues está viendo mucho más en una orientación económica
en función de los intereses de los gran capital y nada para abajo. Yo creo que la preocupación del gobierno es que terminemos creciendo a 1%, congresista. O sea, realmente la preocupación es grave. ¿Por qué le digo? Porque eso permite generación de empleo y permite reducir la pobreza. Si la desaceleración termina convirtiéndose en un tapón del desarrollo del Perú, eso va a generar muchos problemas. Mario, entonces, si solo el crecimiento fuera solución para el país, estaríamos muy bien, pues, porque hemos tenido una época de apogeo. Pasa que nos hemos venido acostumbrando a un ritmo de crecimiento. El tema es que solo hemos mirado a un sector en una economía además dependiente de los metales, ¿no es cierto?, sin diversificación, pero en realidad, ¿quiénes han engordado, quiénes han crecido? Menos de la 10% del país. No, pero sí se ha reducido la pobreza. Bueno, sí ha bajado la pobreza, sí ha habido más empleo. Yo te digo ahora bien concreto, Mario, el costo de vida se ha incrementado en la última semana. Los trabajadores quieren un incremento del salario mínimo vital, que es cumplir los propios plazos que el gobierno se había fijado. Y entonces, ¿por qué el gobierno no puede hacer eso? Un gobernante tiene que moverse en la lógica pendular de los intereses del empresariado, pero también de los intereses de los trabajadores y de la clase media, porque habrá menor pobreza, pero hay más desigualdad, hay más discriminación, entonces hay más brecha, para decírtelo en dos palabras. Bueno, entonces, en conclusión, lo que está haciendo el oficialismo es negarse a cualquier tipo de gesto, de acto. Ayer yo he tenido acá a Santiago Castañón con Luz Salgado, y él nos dijo acá que él sí consideraba que era factible algún tipo de gesto, que si era factible algún tipo de cambio en el equipo de gobierno. Y sin embargo, Castañediú, en la radio Exitosa ayer en la tarde, decía que la oposición está actuando por oposición, decía que no hay lobby. No hay lobby, Mario, por favor. ¿Qué cosas son los conejolí? ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos planteado algo que sí se resuelve en el Congreso, la instalación de una comisión investigadora de los conejolí, pero eso está en nuestra cancha. Yo creo que la resolución de esta crisis política, yo sí creo que en el gobierno hay seres razonables que se dan cuenta que a ellos son los principales interesados en que no se profundice. Uno de ellos es Ana Jara, para usted Ana Jara sí es Yo sí creo que Ana Jara está en esa orientación más realista y más orientada a la resolución de la crisis política. ¿Dónde está el tapón? Yo creo que el tapón tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con los duros. ¿Usted cree que es la Confiebla que está impidiendo que el gobierno tome esto? Yo creo que la pareja presidencial ve esto a la manera tradicionalista de la política. Esto es un tema de honor, a nosotros no nos van a imponer nada, no nos van a chantajear. Esa es la mirada, ¿no es cierto? Y por eso, desde esa mirada, nosotros somos gobierno y entonces nos han dicho toda la mañana, primero den la investidura, después vamos a hacer concesiones políticas. Y tú entenderás que en una lógica de juego democrático eso no funciona así, eso es no tener experiencia política. Y eso no es chantaje, es negociación. En esos parámetros se construye la concertación en todos los países contemporáneos. Mira cómo es Europa. ¿No? Entonces, mi punto de vista es que el gobierno debe hacer un gesto. Mira, si acepta la renuncia del ministro Mayorga, ¿no es cierto? Plantea, como ya lo he hecho en la mañana, que el tema de las AFP va a ser un tema priorizado en la agenda parlamentaria. Se define lo que ya ha avanzado Freddy Otárola del salario mínimo vital. Yo creo que hay otro clima en el Congreso y se le da la investidura. Y lo que ha dicho José Gutiérrez hoy día, ¿usted cree que él opina a favor realmente? ¿Qué ha dicho José Gutiérrez? Bueno, mostrando su crítica a la labor obstruccionista del Congreso, en el sentido de que hay pocas cosas que negociar, ¿no? O sea, él no ha sido muy flexible, ¿no? Sin embargo, en la reunión de voceros, José Gutiérrez ha hecho prácticamente una exhortación a la concordia. Entonces, yo creo que el gobierno está pensando, ¿no? Está evaluando, después de que hoy día ha ganado otra vez el ámbar, se han endurecido de nuevo, ¿no es cierto? Porque tienen esa lógica de que somos gobierno, se hace lo que decimos, hacer concesiones es debilidad, ¿no es cierto? Y más bien eso es la antipolítica, ¿no es cierto? En esta coyuntura hacer una o dos concesiones más o menos trascendentes que implican que tienen sensibilidad a los pedidos de la oposición y sobre todo del pueblo. Por ejemplo, el tema de la huelga médica. No puede ser que Midori de Chávez diga no se habla, no hay nada que debatir. Pero por favor, ¿no? Por favor, lo mínimo que tienen que establecerse son condiciones de diálogo. Y quiero dejar además sentada mi protesta porque hoy día han apaleado a los médicos que estaban movilizándose por sus reivindicaciones. Así, ese no es el estilo de un gobierno democrático. El gobierno debe pensar bien estos días, hacer gestos políticos. El Congreso
está en una línea de buscar una resolución de la crisis Ahora, recurro política. a la abogada, pues usted es abogada también. Sí, claro. Hoy día se vencen los 30 días del plazo constitucional para la investidura. Hay algunos que están deslizando la posibilidad que esto pone en problema la legitimidad de los actos de gobierno a partir del día de mañana. Me parece que nadie va a cuestionar la legitimidad de los actos ¿No? de gobierno. No, Europa tiene muy buena tradición en ese sentido. No de habrán ciertos pillos que periodos mañana digan, transicionales. ah, no, el ministro que firmó el decreto supremo el sábado, el domingo, el lunes, o lo que fuera, sino ese decreto supremo no vale, o Mario, esa referendación Mario, no vale. ¿tú crees que los ministros son tan diligentes que trabajan sábado y domingo? Bueno, yo a algunos les creo que sí. Yo creo que van a ser prudentes, pero si lo hicieran, yo no creo que nadie los cuestione. No hay ese espíritu en el Congreso de la República. No, O sea, ¿usted no cree que hay un tema se puede presentar una crisis constitucional de legitimidad legal? No hay ese espíritu. Se dijo claramente en la reunión de voceros que no había ese espíritu. Lo que sí hay un espíritu de, bueno, pues, respondan, hagan un gesto político. Mi punto de vista es que eso es importante, eso demostraría que se saben mover en el juego político. Este no es un tema de autoridad, es un tema de correlaciones y de juegos políticos. Mira, ¿qué perdería el gobierno si de una vez se institucionaliza el incremento del salario mínimo? Quedaría bien. ¿Qué perdería el gobierno si se prioriza, como ya adelantado, la priorización del tratamiento normativo favorable a la derogatoria de la normatividad de los independientes? ¿Qué perdería el gobierno si acepta la renuncia del señor Mayorga? Nada. Mantendría todo su gabinete y mantendría a los ministros, a Ana Jara, que recién se está estrenando, ¿no es cierto?, sin arriesgar el liderazgo de un nuevo gabinete que recién se está desarrollando. Ya estamos ahora acá con el jurista Rubén Coa, que se incorpora al panel. ¿Cómo está? Buenas noches, congresista. Bueno, queremos darle la opción que usted también pueda dar su opinión. En realidad estamos preocupados por este limbo legal, constitucional, pero sobre todo político en el que estamos involucrados. Y la cronista Mavila ha dicho que ella lo que observa es que hay del lado del oficialismo, particularmente del gobierno, de Palacio Gobierno, una suerte de negativa, una necedad, un bloqueo a tener gestos políticos, ¿no es cierto?, como pueden ser alguna de las renuncias, como la del ministro Mayorga, como el aumento del salario mínimo. Yo, por ejemplo, pienso que debe digamos, desandarse en la candidatura de García Sayán. Algunos plantean la salud del ministro Castillo, etcétera, etcétera, en la eliminación del aporte voluntario, el aporte obligatorio de los independientes, para facilitar este clima de consenso. ¿Por qué esta negativa y por qué estamos en esta circunstancia? Bueno, gracias. Van a disculpar el retraso. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno en el despliegue de la Premier, en las reuniones previas, preparatorias, de buscar consensos, se expresa la mejor voluntad de el logro justamente de los acuerdos y los consensos. No están en cuestión los temas de fondo, porque cuando un nuevo gabinete viene a buscar un voto de investidura, el voto de confianza, es justamente para señalar el derrotero, el rumbo, los lineamientos generales del gobierno, las políticas de acción centrales, las políticas de Estado, que en este caso, en el caso de nuestro gobierno, han sido señalados en el último mensaje presidencial para los 2 años siguientes que nos tocan, y evidentemente con todo el gabinete se viene